Hola, hola, buenos días. Espero tengan un hermoso amanecer. Estamos nuevamente encontrándonos para revivarnos con la palabra del Señor. Hoy continuamos con el estudio de la carta a los romanos. También el capítulo número 8 y veremos acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y el ministerio consolador del Espíritu Santo. Pablo nos va a seguir hablando acerca de la labor, la obra maravillosa que nuestro buen Dios quiere obrar en la vida de cada uno de nosotros, explicando así a los fariseos y a los judíos que se encontraban en Roma que el Señor quería salvar no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Antes de nuestro estudio, le invito que juntos empecemos en oración. Padre Celestial, cuán agradecidos estamos, mi Señor. Agradecidos por la vida, agradecidos por tus misericordias y por cada una de las cosas que tú haces por nosotros, porque pones en nuestra vida, Señor, tu voluntad. Ahora vamos a estudiar tu palabra y pedimos nos des sabiduría para entenderla y para ponerla en práctica. Oro junto a mis amigos, oro por mis amigos, para que tu Espíritu Santo siga obrando en ellos y que escuchando tu voz seamos verdaderamente felices. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Así empezamos del capítulo 8 y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya en el capítulo anterior, en el verso 24, después de exclamar, miserable de mí, Pablo luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es que solamente en Cristo Jesús no más nosotros podemos encontrar salvación. En Cristo no hay condenación y dice conforme a los que andan de acuerdo al Espíritu. No olvidemos que el Señor ofreció dejar el Espíritu Santo, el Consolador. Ahí en Juan capítulo 14, versículo 18, el Señor decía, no los voy a dejar huérfanos. Y en el verso 26, Él menciona el Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Y es el Espíritu Santo el que trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Ahora continúa el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor Jesús dejó su trono celestial y vino y se hizo un hombre semejante a usted y a mí, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Pablo lo dice claramente, lo que era imposible para la ley. La ley solamente nos presenta el pecado, nos indica el camino a seguir la voluntad de Dios. Pero luego es el mismo Señor, el único que nos puede ayudar a cambiar nuestros actos, nuestras vidas, a abandonar el pecado. Pero para ello hay que creer, para ello hay que ir al Señor. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden
agradar a Dios. ¿Recuerda usted el texto que leímos ayer en la carta de Santiago, ahí en el capítulo número 2? Sin Dios, nosotros somos impulsados constantemente a satisfacer nuestros deseos carnales, nuestras pasiones pecaminosas. Decíamos, la concupiscencia. Y aquí Pablo lo explica así, de esta manera. El ocuparse de la carne es muerte. Es verdad que las cosas de la carne, las cosas mundanales, nos pueden dar satisfacciones, pero son temporales. Cuando pasa aquella satisfacción, el ser humano queda vacío, queda con una tristeza profundamente en su espíritu. No siente cómo llenarlo. Y el único que puede llenarlo es Cristo, es su Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestra vida. Luego continúa diciendo el versículo número 9, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Sabemos nosotros que una vez que morimos, el cuerpo vuelve a la tierra, se descompone, vuelve al polvo de donde vino. Pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio y la persona queda durmiendo, su mente expuesta en el olvido, no hay memoria, no hay odio, no hay amor. Está ahí en ese descanso, esperando el regreso de Cristo cuando Él le dé un cuerpo nuevo y a ese cuerpo le devuelva el espíritu y nosotros volvamos a tener vida. La Biblia de Andrews, en su pie de página, nos dice, cuando se menciona que el cuerpo está muerto, quiere decir que está destinado a morir por causa del pecado presente en la humanidad desde Adán. Nosotros sabemos que si el Señor no viene antes y en su voluntad está, nos va a llamar al descanso. Y sigue diciendo, pero la presencia del Espíritu Santo en nosotros es garantía de vida a través de la resurrección futura. Y de eso es lo que nos está hablando Pablo ahora en esta parte que hemos leído en los versículos 11 versículos del capítulo 8. Cristo, con su muerte vicaria por nosotros, y el Espíritu Santo realizando esa obra constante cada día en cada uno de nosotros. Ahora, es necesario también que pensemos antes de continuar, hablando de las cosas de la carne y las cosas del Espíritu. ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿O a qué le dedicamos nuestro tiempo? ¿A las cosas de la carne o a las cosas espirituales? Esto es motivo de meditación para cada uno de nosotros. Ahora continúa el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Decisiones. ¿Vivimos para la carne o para el Espíritu? ¿Vivimos movidos por nuestros deseos o vivimos movidos por el Espíritu del Señor? Es una decisión a tomar nuevamente. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esta es una gran verdad. La vida cristiana, y ya lo hemos mencionado y cada uno de nosotros lo sabemos, no es un camino fácil. Como ya lo mencionó Pablo también en otro capítulo, debemos gloriarnos en las aflicciones, debemos estar contentos porque tenemos aflicciones por causa de Jesús. Y aquí dice, si padecemos juntamente con Él, si es que el no dar rienda suelta a esos deseos de la carne nos lleva en un principio a padecimiento. Amén. Gloria a Dios. Seguimos adelante. Ahora somos herederos cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y mencionamos, decimos, clamamos, Abba Padre. ¿Qué es Abba Padre? Dice también la Biblia de Andrews en su pie de página. Es una palabra aramea, la cual era la lengua materna de Jesús. Se usaba para dirigirse a alguien como cuando los niños llaman clamando a su padre. ¿Se imagina? Papito, papito, nosotros somos los hijitos del Señor. Si somos los hijitos del Señor, entonces estemos ahora seguros, porque así como cuando usted era niño, niña y su padre terrenal le protegía, o quizá usted nunca sintió esa protección, quizás le estoy hablando a alguien que no tuvo una buena relación o no tuvo sus padres. Tenemos un Padre Celestial que es nuestro papito. Tengo por cierto, dice Pablo en el verso 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Las aflicciones presentes, lo que nos toca vivir en este mundo de pecado y de dolor, dice acá, no es nada comparable con la gloria venidera. Y ese anhelo que tenemos, no solo de que dejemos de sufrir nosotros, nuestra familia, sino que vivamos en un mundo perfecto. Se cumplirá cuando Cristo venga, porque como dice el texto, esta creación fue sujetada a vanidad. Una de las palabras que más se acercan a esta comparación, vanidad, como decía Salomón en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad, es la palabra caducidad. Este cuerpo caduca, envejece. Esta creación también fue sujeta por el pecado a caducidad, pero no por el pecado, sino por aquel que la sujetó en esperanza, dice ahora, Cristo Jesús. Verso 22, sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Este Pablo, como en su filosofía a veces nos enreda ahí en sus pensamientos, en las cartas, pero es verdad lo que él dice. Nosotros gemimos al igual que la creación, pero ese gemido de un hijo de Dios es
ese ruego latente, constante, en oración por esta creación, pero también por la humanidad que nos rodea, por nuestros amigos, ese ruego que cada día hacemos, intercediendo por aquellos que todavía no aceptan al Señor. La esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Dice acá el apóstol. Sabemos que este cuerpo nuestro no es eterno. Esta creación en la cual vivimos no es eterna. Por lo tanto, ahí se manifiesta la fe. Como dice el verso 25, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Fe es lo que necesitamos hoy. No hemos visto lo que viene, pero sabemos que el Señor lo dará. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, dice el verso 26. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. La naturaleza gime. Nosotros gemimos de dolor, pero ahora nos damos cuenta que el Señor también, el Espíritu Santo también gime por nosotros con gemidos indecibles. El que escudriña los corazones sabe y quiere que seamos salvos. Y de aquí Pablo nos mete en un tema interesante que tiene que ver con lo que él está diciendo, pero para muchos ha sido mal entendido y queremos en esta mañana que nosotros lo analicemos también porque es parte de nuestra lectura de hoy. Verso 28. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí hay dos palabras que son necesarias de explicar. Vamos a empezar por la segunda. Para que Él sea el primogénito. No nos está hablando de primogenitura, y muchos dicen que es de la primera creación Jesucristo. No, Él es el primigio. Sin Él, nada de lo que es hecho hubiese sido hecho. Él sí es el primero también en vencer la muerte, aunque hubieron algunos que resucitaron antes del ministerio de Cristo, el primero en vencer la muerte y por el que nosotros tenemos redención y acceso a la salvación es Cristo Jesús. Por eso Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y la otra palabra es predestinación. Algunos dicen, bueno, ya hay predestinación, entonces el Señor sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. ¿Para qué tanta cosa? Y no es así. Cuando nos habla la Biblia de predestinación, nos está hablando de la preexistencia del propósito divino para con nosotros, para con la humanidad entera. Recuerde, Cristo murió por todos. Él desea desde el principio que todos nos salvemos, pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque no todos estamos dispuestos a acceder a su gracia, a acceder a su llamado. Por eso menciona acá, aquel que predestinó, aquel que escucha su llamado ahora, este va a ser justificado y también a estos va a glorificar. Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué mejor explicación. Si usted está con el Señor, no importa lo que venga, tribulación o angustia, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, para todo aquel que acceda, para todo aquel que acepte su salvación. Y ese plan es la redención, la vida eterna. En Cristo nosotros estamos dispuestos aún, o debemos estar dispuestos aún a dar la vida. ¿Es así? Si es así, pues como menciona acá, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Espada? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? Pues nada de eso nos separará del amor de Dios. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso. Nada nos puede separar del amor de Dios, ni el sufrimiento que quiera infringir cualquier ser humano, por más fuerte que sea. Recordando lo que decía el verso 28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Sabiendo que el que ama a Dios va a obrar conforme a su voluntad y alguna situación negativa que le suceda será por causa de tribulación, de angustia. Esto hay que entenderlo porque algunos estamos sufriendo situaciones y circunstancias que hemos buscado y pensamos que se cumple esta palabra en esa situación. No. A los que aman a Dios, si usted hoy entrega su vida al Señor y sigue teniendo sufrimiento porque va a haber sufrimiento, Él buscará que esas cosas ayuden para bien. ¿Recuerda al apóstol Pablo en la cárcel? Sí, ahí en la cárcel él cantaba, fue liberado por el ángel y en esa misma noche el carcelero y toda su familia conoció del Señor. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Terminemos en oración. Oh Padre, gracias porque tú nos enseñas que tu voluntad es santa, agradable y perfecta. Que ese ministerio de Cristo maravilloso en la cruz, cuando dio su vida por nosotros, es la preexistencia de tu propósito para salvar a la humanidad. Y que cada uno, Señor, que lo acepte y que esté dispuesto a vivir bajo tu gracia y por tu misericordia, tendrá, Señor, la salvación. Gracias porque mientras sigamos tus caminos, aún las cosas negativas y los problemas serán para bien porque tu voluntad será guiarnos y llevarnos a aquellos que tú debes salvar y para quienes nos utilizarás como tu instrumento, Señor. Bendícenos, Padre. Bendice este día, esta jornada. Bendice a mis amigos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le guarde. Tenga una bendecida jornada. No deje de escribir sus pedidos de oración,
sus agradecimientos. Nos vemos el día de mañana.